Muy bien, bueno, en esta ocasión tenemos el apartado D de los ejercicios de repaso del tema de eficiencia, y lo que nos piden en esta ocasión es calcular cuál sería la complejidad de la función A. ¿De acuerdo? La función A es la que tenemos aquí arriba y depende de dos parámetros, de un parámetro de entrada n y de otro parámetro de entrada m. Tenemos una primera instrucción muy sencillita, que es directamente una declaración y una asignación, que será de orden constante. Tenemos al final un return, que también será algo de orden constante, y luego lo que tenemos es un bucle for, donde tendremos pues, una condición, y luego tenemos esta instrucción de aquí, donde lo que estamos haciendo es asignarle a la variable suma, que tenemos aquí, el resultado de llamar a la función b con los parámetros a e i, y luego a continuación sumarle el propio valor que trajésemos acumulado de la variable suma. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo lo que vamos a tener es, por tanto, una primera línea, la línea 1, digamos, que va a ser algo de orden constante, la línea 2, que será nuestro bucle for, la línea 3, y luego la línea 4, que también es de orden constante. ¿De acuerdo? Como no sabemos cuál es la complejidad de nuestra instrucción número 3, porque depende de la complejidad de la función b para los parámetros a e i, pues todavía no podemos sacar la complejidad de la función a. Lo que sí que sabemos es que básicamente va a depender de este bucle for, que será el sumatorio desde i igual a 0, ¿de acuerdo? Porque tenemos aquí que el contador de nuestro bucle for empieza en 0. Aquí tenemos la condición de terminación del bucle, y tiene que ser menor estricto que n para que el bucle continúe iterando, lo que quiere decir que el último valor que va a coger es el valor n-1, ¿de acuerdo? Y luego pues será del orden de la condición, que ya sabemos que va a ser algo de orden constante, más el orden del cuerpo, que ahora mismo pues no sabemos cuál es, ¿de acuerdo? Porque eso depende del orden de la función b. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venirnos a calcular la complejidad de la función b, que depende de los parámetros m y n. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es relativamente parecida a algunos ejemplos que hemos visto anteriormente, y nos va a pasar exactamente igual que teníamos antes. Tenemos una primera instrucción que va a ser algo de orden constante, luego la segunda instrucción va a ser un bucle for, que a su vez tiene dentro otro bucle for, que luego tiene simplemente una actualización de valores, y que luego por último devuelve un resultado. Este return, como es muy sencillito, también va a ser algo de orden constante. Toda esta línea de aquí de actualización de la variable resultado, si nos fijamos, pues son una multiplicación, una suma, una división y luego una asignación. Entonces son todo operaciones de orden constante, con lo cual podemos decir que el orden del cuerpo del bucle interno, ¿vale?, el bucle que podríamos llamar el bucle B, su cuerpo va a ser de orden constante. Y luego vamos a tener aquí su condición, que es que la j tiene que ser menor estricta que la i, que también va a ser algo de orden constante. Entonces, lo que podemos hacer es dejar indicado aquí, o hacer aquí el estudio de lo que sería el bucle interno o bucle B, por ejemplo, de nuestra función b. Y a continuación, cuando tengamos esa complejidad, pues ya sacaremos cuál sería la complejidad del bucle for más externo, que sería un poco todo este trozo de aquí, comprendería las líneas 2, 3 y 4, que sería lo que podríamos llamar nuestro bucle A. ¿De acuerdo? Entonces ese bucle B lo vamos a calcular a través de un sumatorio. El sumatorio desde desde j igual a 1 hasta j igual a i menos 1, puesto que tenemos que j tiene que ser menor estricto, j tiene que ser menor estricto que i, ¿de acuerdo? Y luego tendremos, como siempre, el orden de la condición, que ya hemos quedado que va a ser una cosa de orden constante, es esa comparación de j con i, más el orden del cuerpo, que es simplemente una serie de operaciones básicas, con lo cual nos quedaremos con dos cosas de orden constante, seleccionando la máxima entre las dos, pues directamente el sumatorio desde j igual a 1 hasta i menos 1 de una cosa de orden constante.
Como dentro del sumatorio no tengo el propio contador del bucle, es decir, lo que tengo aquí es una cosa constante, no es algo que dependa o que vaya variando a medida que vamos modificando el propio contador, pues lo resolvemos directamente poniendo el de arriba, que sería i menos 1, menos el de abajo, más 1, con lo cual esto nos va a dar directamente i menos 1 y esto pertenece al orden de i. ¿De acuerdo? Así que ya tendríamos la complejidad de nuestro bucle interno dentro de la función b. ¿Vale? Así que ahora podríamos sacar la complejidad, o podríamos pasar a analizar la complejidad del que sería el bucle más externo de la función b. ¿De acuerdo? Que sería, igual que antes, un sumatorio del orden de la condición que ya hemos quedado, que va a ser algo de orden constante, puesto que es algo prácticamente igual al bucle que teníamos anteriormente, es simplemente comparar la i con el valor de n, o sea, esa comparación va a ser algo de orden constante, y a continuación el orden del cuerpo, que es precisamente el resultado que hemos obtenido de calcular el bucle b, es decir, una cosa de orden i. Ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde empieza el contador de ese bucle, que es la i, empieza en 0, así que pondremos que esto va a ser desde i igual a 0 hasta el valor justo anterior a la n, es decir, hasta n menos 1, puesto que como es un menor estricto, nunca llega a alcanzar ese valor de n. Así que aquí, entre una cosa de orden constante y una cosa de orden i, al quedarnos con el máximo, pues nos quedaremos con ese orden de i, así pues tendremos el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 1 de i. ¿De acuerdo? Y aquí volvemos a lo de siempre. Lo que tenemos que mirar es si el valor que hay dentro del sumatorio es o no es constante, es decir, si lo que hay dentro del sumatorio es o no el propio contador de dicho sumatorio, y en este caso eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Aquí este sumatorio no va a ser i más i más i más i, y la i siempre va a ser el mismo valor, ¿vale? Sino que al principio le iba a valer 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, con lo cual va a ser 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta n menos 1. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es intentar aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula para el caso en el que tengamos la i dentro del sumatorio, o el propio contador del sumatorio dentro de los valores que hay que sumar. ¿Vale? Aquí lo que ocurre es que nuestra fórmula es la que dice el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i, dice que esto sería igual a n por n más 1 partido por 2. Pero una vez más, lo que ocurre es que, o lo que tenemos que darnos cuenta, es que nuestra fórmula empieza a contar en 1, no en 0. ¿De acuerdo? Así que esta fórmula realmente está pensada para hacer cosas del estilo 1 más 2 más 3, así, hasta alcanzar el valor de n. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que nosotros tenemos que, además de todo eso, tener en cuenta que estamos empezando un poco antes, estamos empezando en el 0. Así pues, lo que nosotros haremos será directamente coger y decir que el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 1 de i va a ser igual a 0 más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i. ¿Vale? Entonces ahora ya sí que podríamos aplicar, aunque realmente sumar o dejar de sumar ese 0 no vaya a aportar nada, pero ahora sí que podríamos aplicar directamente nuestra fórmula, ¿vale? Y diríamos que esto es igual a 0 más, y aquí lo que hago para tampoco confundirme es directamente sustituir, perdón, esto sería n menos 1 por n menos 1 más 1 partido por 2, ¿vale? Directamente allí donde en nuestra fórmula nosotros encontrábamos una n, es decir, esta n y esta n, pues directamente nosotros lo vamos a sustituir por nuestro n menos 1, ¿vale? Y si lo hacemos así paso a paso, pues es más complicado que nos vayamos dejando signos o números por el camino. Con lo cual, aquí lo que tendríamos sería n menos 1
por n partido por 2. Así pues, lo que tendríamos sería n cuadrado menos n partido por 2. Y esta sería, por tanto, la complejidad de nuestra función b, que esto pertenece al orden de n al cuadrado. ¿Vale? Es decir, subimos un poquito para ver el código de nuestra función b. Nuestra función b decíamos que era una función que dependía de dos parámetros, un parámetro m, un parámetro n. Bueno, pues realmente va a ser ese segundo, el parámetro n, el que va a determinar que esta función tenga un tiempo de ejecución más o menos amplio en función de si es más o menos grande ese valor de n. Así que ya sabemos que nuestra función b depende del segundo de los parámetros, que tal y como lo teníamos representado era la n. Ahora lo que tenemos que hacer es trasladar esto al caso concreto en el que nosotros estamos utilizando esta función b. Entonces nosotros estamos utilizando esta función b que juega ya no con una n y con una m, sino con una a y con una i. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos determinado antes que nuestra función dependía del segundo de los parámetros, con lo cual, si aquí yo estoy llamando la función b con a y con i, va a ser esta i la que me va a indicar cuál va a ser la complejidad de la función, o el orden de magnitud de esta función. Entonces ya puedo tratar de resolver este sumatorio de aquí. Ya sé que la condición del for va a ser una cosa de orden constante, y ya sé que el cuerpo va a ser algo que va a depender del segundo de los parámetros de la función b, que en este caso va a ser la i. Y como era n al cuadrado, pues lo que tengo que poner es i al cuadrado. ¿Vale? Así que lo que tengo que hacer a continuación es directamente resolver el sumatorio desde i igual a 0 hasta n-1 de una cosa de orden 1 más otra cosa de orden i al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí lo que haríamos sería quedarnos con el máximo de estos dos, es decir, con el i al cuadrado, y entonces volvemos para abajo. Lo que tendríamos sería entonces el sumatorio desde i igual a 0 hasta n-1, si no recuerdo mal. Sí, hasta n-1 de i al cuadrado. Hasta n-1 de i al cuadrado. Y aquí pues nos ocurre algo parecido a lo de antes. Este valor de aquí no es constante porque lo tenemos dentro, o forma parte, vaya, es la propia variable ligada al sumatorio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos que aplicar la fórmula, pero dándonos cuenta de que estamos empezando en 0, no empezando en 1. Si nosotros aquí quisiésemos aplicar nuestra fórmula, tendríamos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, que es igual a n por n más 1 por 2n más 1, todo esto partido por 6, ¿vale? Pero lo que decíamos antes, este sumatorio está empezando en 1, mientras que el nuestro está empezando en 0, así que tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes. Esto de aquí realmente será el sumatorio desde i igual a 0 hasta n-1 de i cuadrado. Esto será igual a 0 más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n-1 de i al cuadrado. Y entonces ahora aquí, con este i al cuadrado, ya sí que podemos aplicar nuestra fórmula directamente. Tendríamos, por tanto, n-1 por n-1 más 1 por 2n-1 más 1, y todo esto
partido por 6. ¿De acuerdo? Y entonces, pues nada, continuaríamos desarrollando estas operaciones, ¿de acuerdo? Y al final, pues obtendríamos que nuestra función A básicamente va a depender de este bucle que teníamos ahí dentro, que a su vez va a depender de la complejidad de la función B, y tendría que salirnos algo de orden n al cubo.